Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que es diminuto, pero con una densidad tremenda, la tercera epístola de Juan. De verdad, es tan corta que se lee en lo que tardas en tomarte un café. Y a primera vista, pues parece una nota privada, casi un post-it, ¿no? Sí, parece algo muy personal. Pero si te acercas, es como una ventana a un drama muy, muy humano, sobre lealtad, sobre poder, sobre las tensiones en una de las primerísimas comunidades cristianas. La fuente que estamos usando, es un comentario que lo desmenuza todo, versículo a versículo. Y nuestra misión aquí es, usarlo para reconstruir la historia que hay detrás. Como una pequeña obra de teatro. Exacto, una obra en 3 actos, y con 3 personajes que no podrían ser más distintos. Tenemos a Gayo, que es el anfitrión leal, el pilar de todo. Claro. Luego a Diótrefes, el líder con una sed de poder que, lo complica todo. Y finalmente, Demetrio, el que se presenta como el modelo a seguir. Exacto. Y lo interesante es que esta pequeña disputa local, que parece una cosa muy concreta, nos sirve de microcosmos para entender los grandes valores que el autor, que Juan, quiere defender. ¿No se queda solo en el cotilleo de la comunidad? Para nada. No habla de teología abstracta, sino de cosas súper prácticas. Habla de la hospitalidad como el motor de la misión, del peligro que supone un ego descontrolado en el liderazgo y, sobre todo, de la importancia de que tu vida y lo que dices creer, lo que él llama la verdad, pues que vayan de la mano. Vale, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por el principio, por el destinatario, Gayo. A por ello. Juan le llama amado varias veces. El tono es increíblemente cálido. Pero hay una frase al principio que a mí me llama mucho la atención. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. A ver, un momento. Cuando dice que seas prosperado en todas las cosas, ¿estamos ante una especie de evangelio de la prosperidad del primer siglo o esto significa algo totalmente distinto para Juan? Es una pregunta buenísima, porque hoy en día esa frase se podría, malinterpretar totalmente. Pero el comentario que manejamos nos da una clave que es fundamental, el orden de los factores. El orden. Sí. Juan dice, así como prospera tu alma. Lo fascinante es que da por hecho que el alma de Gayo ya es próspera. No es un deseo, es una afirmación. Él tiene noticias, sabe que la fe de Gayo es fuerte, es sólida, está viva. Por lo tanto, su deseo de salud física o de bienestar material es una consecuencia de eso. Es un ojalá lo de fuera vaya tan bien como va lo de dentro. O sea que no es un si tienes fe serás rico, sino más bien un sé que tu fe es fuerte y por eso mismo te deseo también lo mejor en todo lo demás. Precisamente. De hecho, muchos analistas, y nuestro comentario lo sugiere, ven aquí una pista muy sutil de que Gayo podría estar pasando por un mal momento. ¿De salud o económico? Cualquiera de las dos. Podría ser. Es una forma muy delicada de decir, sé que espiritualmente eres un gigante y rezo para que tus circunstancias terrenales se pongan a la altura. Es un gesto de empatía, no una fórmula mágica. Y esa alma próspera no es algo etéreo, ¿no? Se ven acciones muy concretas. Claro, el núcleo del elogio es su hospitalidad. Se le alaba por acoger a los hermanos, y eso, extranjeros. El comentario subraya que el hecho de que no los conociera de nada, que fueran extranjeros, hace su generosidad todavía más significativa. No lo hace por amiguismo. Y es que hay que entender quiénes eran estos hermanos. No eran turistas, eran misioneros itinerantes, que como dice el texto, viajaban por amor de su nombre, el de Cristo. Y aquí viene el dato clave para entender todo el conflicto. Tenían una política financiera muy, muy estricta. La carta dice que no tomaban nada de los gentiles. ¿Y qué significa gentiles aquí exactamente? En ese contexto se refiere a los paganos, o a los recién convertidos que aún no formaban parte de una comunidad ya establecida. Claro, para que nadie pudiera acusarles de estar vendiendo un producto. Querían dejar clarísimo que no había un interés económico detrás del mensaje. Era una cuestión de integridad, totalmente. Exacto, pero esa integridad tenía un precio altísimo. Los dejaba en una situación de vulnerabilidad total. Dependían al 100% de la generosidad de creyentes ya establecidos. Como Gayo. Así que cuando Gayo les abre su casa, no les está haciendo un simple favor. No, que va. Se está convirtiendo, como dice el texto con una fuerza tremenda, en un cooperador a la verdad. Me gusta mucho esa idea. No es solo un donante, no. Es un cooperador. Su casa es parte de la estrategia. Totalmente.
Al final, lo que nos enseña Gallo es que a veces el acto más espiritual no es un rezo, sino ofrecer una cama y un plato de comida. Convierte su hogar en una pieza clave de la infraestructura de la misión. La logística de la misión. Eso es. Sin gente como él, el mensaje, por muy potente que fuera, no habría podido viajar. Se habría quedado estancado. Gallo es el soporte vital de la operación. Vale, entonces Gallo es el colaborador perfecto, el engranaje que hace que la maquinaria funcione. Pero la carta no se escribió solo para darle las gracias, ¿verdad? No, claro. Hay un problema de fondo, y aquí es donde la historia da un giro de guión. Aquí es donde entra el villano de la función, por así decirlo. Justo después de los elogios a Gallo, Juan suelta la bomba. A ver. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. El contraste es brutal. Pasamos de la cooperación a la obstrucción. De la generosidad al egoísmo. Tal cual. Al cual ama tener el primado. La frase es demoledora. No dice que tiene el primado, sino que ama tenerlo. Toda su motivación está ahí. Pura y llanamente. Es la antítesis de Gallo. Si Gallo coopera con la verdad, Diótrefes coopera consigo mismo. Su motor es la ambición. Ser el número uno, controlar el cotarro. Y su rechazo a Juan y a sus misioneros no es pasivo, por lo que se ve. No. Es una declaración de guerra. Es un desafío frontal a la autoridad apostólica, que en esa época era el principal pegamento que unía a las distintas comunidades. Ahora, jugando un poco al abogado del diablo, desde fuera uno podría pensar que, Diótrefes solo está protegiendo a su comunidad. ¿Cómo? A lo mejor ve a estos misioneros itinerantes como una influencia externa que él no controla y que podría desestabilizar a su gente. ¿Hay alguna manera de ver su postura, no sus métodos, como algo comprensible, aunque esté equivocado? Es una perspectiva interesante. Y es cierto que un líder debe proteger a su comunidad. Pero la lista de cargos que presenta Juan desmonta rápidamente la idea de que actúa por protección. Sus métodos revelan que su motivación es el poder. ¿Cuáles son esos cargos? Primero, dice que anda parlando con palabras malignas contra nosotros. O sea, usa la calumnia, el chismorreo, para minar la reputación de Juan. Eso no es proteger, es atacar. Y la cosa no se queda ahí. Luego pasa a la acción directa. No recibe a los hermanos. Bloquea activamente a los mismos misioneros que Gallo acoge. Y aquí viene lo más grave, lo que demuestra su nivel de control. ¿Qué es? A los que sí quieren recibirlos, los echa de la iglesia. Los excomulga. Esto es una auténtica purga. Detengámonos un momento en eso. Echarlos de la iglesia. Hoy puede sonar a que, simplemente te borran de una lista de miembros. Pero, en esa época, ¿qué significaba realmente? Significaba un desastre absoluto. La iglesia primitiva no era un club al que ibas los domingos. Era tu centro social, tu red de seguridad económica, tu familia extendida. Claro, lo era todo. Ser expulsado significaba el ostracismo total. Te quedabas solo, aislado social y espiritualmente. Era una condena civil casi. El hecho de que Diótrefes tenga el poder de hacer eso nos dice que no es un miembro cualquiera, es el cacique de la comunidad. Y el comentario que manejamos, de hecho, propone una teoría sobre el porqué de este conflicto tan visceral. Habla de que Diótrefes podría liderar una facción ultrapaulina. ¿Qué significa eso exactamente? Esta es una hipótesis fascinante que nos da mucho contexto, Sugiere que en el cristianismo primitivo no había un único sabor. Había distintas corrientes. Distintas sensibilidades, digamos. Eso es. Por un lado tenías a cristianos de origen judío, como probablemente eran Juan y sus misioneros, que mantenían un fuerte vínculo con las raíces hebreas de la fe. Vale. Por otro lado, tenías iglesias fundadas por Pablo, mayoritariamente de origen gentil, que a veces desarrollaban una teología que buscaba una ruptura más radical con el judaísmo. Entiendo. La teoría es que Diótrefes podría pertenecer a una de estas corrientes más radicales y ver a los enviados de Juan como gente anticuada, demasiado judía, una amenaza a su propia visión del cristianismo. O sea, que lo que parece una rencilla personal podría ser en realidad el choque de dos visiones teológicas y culturales dentro de la misma fe. Exactamente. Y Diótrefes usa su poder para imponer su visión. Se convierte en un cuello de botella. Es el arquetipo que vemos hoy en día en tantas organizaciones de él. Del jefe de departamento que teme el talento ajeno. Sí, totalmente. Que ve a cualquier experto externo o a una nueva iniciativa, no como un recurso para el bien común,
sino como una amenaza directa a su estatus, a su pequeño reino, y para protegerlo, está dispuesto a sabotear la misión general de la empresa. Es un drama increíblemente moderno. Totalmente. Y es un problema gravísimo. Así que, después de pintar este panorama tan oscuro con Diótrefes, Juan no deja a Gayo a la deriva. No. No, claro. Le da una instrucción muy clara. No sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. Y para que no haya dudas, le pone un ejemplo en bandeja. Sí, le presenta el antídoto a Diótrefes, un hombre llamado Demetrio. Y el elogio que hace de él es una obra de ingeniería. Está construido en 3 niveles de validación, como si quisiera blindarlo contra cualquier crítica. A ver, ¿cuáles son esos 3 niveles? Primero, el testimonio de la comunidad. Todos dan testimonio de él. Esto significa que no es una buena persona solo en privado. Tiene una reputación pública intachable. La gente habla bien de él. Eso es. Segundo, y este es el nivel más profundo, la verdad misma da testimonio de él. Esta frase es potentísima. Implica que su vida es un reflejo tan fiel de los principios del Evangelio que la propia verdad lo valida. O sea que su conducta no es solo socialmente aceptable, es teológicamente coherente. Ahí has dado en el clavo. No es solo un buen tipo, sino que su vida cuadra con el mensaje que predica. Y el tercer nivel imagino que es el del propio Juan. Efectivamente. El sello de aprobación final. Sí. Y también nosotros damos testimonio. Es el respaldo apostólico, la máxima autoridad. Así que tienes a la comunidad, a la teología y al apóstol, todos diciendo lo mismo de Demetrio. Es un blindaje total. Es el contraste perfecto con Diótrefes. Claro, si Diótrefes es el ejemplo del líder que se autopromociona y ataca a los demás, Demetrio es el líder validado por fuentes externas y objetivas. Su vida habla tan alto que no necesita levantar la voz. Entonces, ¿por qué era tan importante este sistema de validación por terceros? En un mundo sin redes sociales ni currículums verificables, la reputación lo era todo, ¿no? Absolutamente todo. La confianza se construía a través de redes de personas. Una carta de recomendación de alguien como Juan era el equivalente a una verificación de antecedentes y un perfil de LinkedIn con 500 recomendaciones. Claro. Social. Exacto. Un capital social que lo convierte en el contrapunto perfecto al poder tóxico y autoritario de Diótrefes. Entonces, si miramos el cuadro completo, esta carta que parece tan sencilla es en realidad un manual de supervivencia para una organización. Totalmente. Nos muestra que los grandes ideales se juegan en el día a día, en acciones muy tangibles. Desde luego. Nos enseña que la misión depende de una infraestructura de hospitalidad, de gente como Gayo. Nos advierte de que la ambición personal, el síndrome de Diótrefes, es un virus que puede destruir una comunidad desde dentro. Y nos ofrece un modelo de liderazgo. Sí, un modelo basado en la integridad y la reputación, encarnado en Demetrio. Demuestra que la fe no es una idea, es caminar en la verdad, y eso se ve en cómo tratas a la gente, sobre todo a los que están en tu mismo equipo. La tensión entre la generosidad de Gayo, que abre puertas, y la ambición de Diótrefes, que las cierra, es una dinámica universal. La vemos en empresas, en política, en asociaciones de vecinos. En cualquier sitio donde haya gente. Es el conflicto eterno entre la construcción de redes y la construcción de muros. Gayo es un conector, un nodo que fortalece la red. Diótrefes es un guardián de la puerta que debilita la red al aislar a su propio grupo. Y para terminar, hay un detalle en la despedida que el comentario destaca y que a mí me parece precioso. Después de todo este drama, Juan termina con una frase muy personal. Saluda a los amigos por nombre. Sí. El comentario señala que usar la palabra amigos es muy poco común. Lo normal era usar hermanos. Sí, ese pequeño cambio de palabras muy revelador. Hermanos es un término que habla de una identidad compartida, de pertenencia a un grupo. Es más formal, más institucional, si quieres. ¿Y amigos? Pero amigos habla de una conexión personal, de afecto, de una relación elegida. Es un toque de calidez en medio de un conflicto de poder muy frío. Y eso nos deja con una reflexión final que creo que es muy potente. En medio de luchas de poder, de posibles debates teológicos, de la organización de una misión, la carta termina apelando al vínculo más personal que existe. Y nos lanza una pregunta, ¿no? Sí, una pregunta que sigue vigente hoy. En nuestras organizaciones, en nuestras comunidades, más allá de los organigramas, los cargos y los títulos. ¿Qué papel juega la amistad genuina, el reconocimiento individual, ese simple gesto de saldar por nombre,
para sostenernos, para mantenernos unidos y para hacer frente a esas ambiciones que siempre, siempre buscan dividirnos.